Empresario millonario en silla de ruedas. Conoce a un niño misterioso en el parque que promete devolverle la capacidad de caminar. Cuando el niño rechaza los millones ofrecidos, exige algo que destruirá todo lo que el empresario ha construido. Lo que sucede después cambiará el destino de 412 familias para siempre. Antes de continuar con esta conmovedora historia, me gustaría pedirte que des un like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Y no olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. La luz dorada del atardecer bañaba el Parque Morelos de Tijuana, tiñendo el horizonte en tonos cobrizos mientras las familias comenzaban a dispersarse. Humberto Velarde Osuna observaba desde su silla de ruedas italiana, un recordatorio constante de lo que el accidente le había arrebatado 4 años atrás. A sus 57 años, el empresario más poderoso de Baja California seguía dirigiendo Grupo Velarde con mano firme, incluso confinado a una silla que costaba más que un departamento en Zona Río. Tadeo, su chofer y asistente personal, se mantenía a una distancia respetuosa, como siempre hacía durante estos paseos vespertinos. Eran escasos los momentos en que Humberto se permitía esta vulnerabilidad pública, observar la vida que continuaba normalmente para todos, menos para él. Fue entonces cuando sus ojos captaron una figura extraña entre las familias que disfrutaban de la tarde. Un niño de aproximadamente 10 años, inmóvil en el camino de piedras. Vestía una camiseta beige descolorida y shorts gastados, contrastando drásticamente con el animado ambiente a su alrededor. Pero lo que más llamó la atención de Humberto no fue su ropa sencilla, sino su mirada, ojos oscuros que cargaban una intensidad perturbadora para alguien tan joven. El empresario sintió una extraña incomodidad, como si aquella mirada penetrara más allá de su fachada cuidadosamente construida. Normalmente lo habría ignorado, pero algo en aquel niño despertó una curiosidad inexplicable. «Tadeo», llamó sin apartar la mirada del niño, «tráelo aquí». El asistente dudó. «El niño, señor. ¿Está seguro? Haz lo que te digo». Tadeo cruzó el camino, intercambió algunas palabras con el chico y, para sorpresa de Humberto, el niño asintió como si ya esperara la invitación. Se acercó a la silla de ruedas con pasos decididos, sin mostrar el menor signo de intimidación. «Usted quería hablar conmigo», dijo el niño, no como pregunta, sino como afirmación. Humberto alzó una ceja, desacostumbrado a tal enfoque directo, especialmente viniendo de un niño. «¿Cómo te llamas, muchacho?» Miguel Armendáriz». «¿Y qué haces solo en este parque, Miguel?» El niño inclinó ligeramente la cabeza, estudiando el rostro del empresario. «Esperándolo a usted, señor Velarde». Humberto sintió un escalofrío recorrer su columna. Nunca se habían encontrado antes, y aunque su rostro aparecía ocasionalmente en los periódicos locales, era inquietante que un niño lo reconociera tan fácilmente. «Usted quiere volver a caminar», continuó Miguel, nuevamente no una pregunta, sino una afirmación tranquila. Humberto lanzó una mirada rápida a Tadeo, quien permanecía a unos pasos de distancia, claramente incómodo con la situación. «Todos en mi condición quieren eso, muchacho. No es ninguna revelación profunda». Una sonrisa sutil apareció en el rostro del niño. «Puedo ayudarlo a recuperar sus movimientos completamente». Una risa seca escapó de los labios de Humberto. «Médicos de 3 continentes dijeron que es imposible. ¿Qué te hace pensar que puedes lograr lo que la medicina moderna no ha conseguido?» Miguel permaneció impasible ante el sarcasmo. «Porque algunas curas no vienen de hospitales o laboratorios, señor Velarde. Algunas vienen de ajustar cuentas con el universo». El empresario lo miró fijamente durante un largo momento. En cualquier otra circunstancia, habría ordenado a Tadeo que alejara a ese niño loco. Pero algo, quizás la desesperación escondida bajo capas de cinismo, lo hizo continuar la conversación. «¿Cuánto quieres?», preguntó finalmente. «¿2 millones de pesos son suficientes?» «Para empezar, claro». Miguel sonrió nuevamente, pero sus ojos permanecieron serios. «No quiero su dinero». «Entonces, ¿qué quieres?» «Quiero que reconstruya las jacarandas».
todas las 412 casas que usted destruyó para construir el Centro Comercial Pacífico. Quiero que encuentre a cada familia que fue desalojada y les dé un hogar mejor del que tenían antes. Humberto sintió como si hubiera recibido un golpe. Las jacarandas había sido su proyecto más lucrativo y más controvertido hace 6 años. La remoción de aquella comunidad entera para dar lugar al mayor centro comercial de la región había triplicado su fortuna, pero también manchado su reputación de maneras que su departamento de Relaciones Públicas aún trabajaba para remediar. ¿Cómo sabes sobre eso?, preguntó, su voz repentinamente áspera. Sé muchas cosas, señor Velarde. Miguel miró hacia el horizonte antes de volver a mirarlo. Incluso que esta noche, a las 3 de la madrugada, sentirá algo que no ha sentido en 4 años. Un hormigueo en el dedo gordo del pie derecho. Antes de que Humberto pudiera responder, Miguel continuó. Vaya mañana al albergue Nuevo Amanecer, en la antigua zona industrial, detrás de la fábrica abandonada. Venga solo a las 3 de la tarde. Si el hormigueo ocurre como le dije, sabrá que no estoy mintiendo sobre lo demás. Con esas palabras, el niño simplemente se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre las personas que paseaban por el parque. Señor, Tadeo se acercó, preocupación evidente en su rostro. ¿Está todo bien? ¿Qué quería ese niño? Humberto permaneció en silencio, observando el punto donde Miguel había desaparecido. Parte de él quería descartar todo como un encuentro bizarro con un niño perturbado, pero otra parte, la parte que secretamente aún soñaba con librarse de la silla de ruedas, no podía ignorar la sensación de que algo extraordinario acababa de ocurrir. «Vamos a casa, Tadeo», dijo finalmente. «Mañana tenemos un compromiso inesperado». Esa noche, en su mansión en Colinas de Chapultepec, Humberto no pudo dormir. Se revolvía en la cama, observando el reloj avanzar lentamente. 1:47, 2:23, 2:58. Cuando el reloj digital marcó exactamente las 3:00 de la madrugada, lo sintió. Un hormigueo leve, casi imperceptible, en el dedo gordo del pie derecho. Una sensación que no experimentaba desde el accidente. Humberto Velarde Osuna, el hombre que no lloraba desde la adolescencia, sintió lágrimas calientes rodando por su rostro mientras reía y sollozaba simultáneamente en la oscuridad de su habitación. Lo imposible acababa de ocurrir. El albergue Nuevo Amanecer no tenía nada de nuevo. Era una estructura de ladrillos expuestos con ventanas de vidrios rotos, remendados con cartón en algunos puntos. El terreno alrededor estaba limpio, pero la vegetación crecía salvaje en las esquinas del muro descascarado. Un modesto y descolorido letrero identificaba el lugar que, según información de Tadeo, acogía a unas 50 personas, principalmente niños y ancianos sin hogar. Humberto había ordenado a su chofer que lo dejara a una cuadra de distancia y volviera solo cuando lo llamara. Era la primera vez en años que manipulaba solo su silla de ruedas por más de unos metros, y el esfuerzo hacía que sus brazos dolieran mientras avanzaba por el camino irregular hasta la entrada del albergue. Una señora de cabello canoso, piel arrugada por el sol y manos visiblemente callosas, lo recibió en la puerta. Sus ojos, sin embargo, tenían una vivacidad que contradecía su apariencia cansada. «Señor Velarde», dijo ella sin sorpresa en su voz. «Soy doña Marisol Izárraga, directora de este albergue. Miguel nos avisó que vendría. Por favor, pase». El interior del albergue era sorprendentemente organizado, considerando su apariencia externa. Niños de diversas edades estudiaban en mesas improvisadas o ayudaban con tareas domésticas. El olor a frijoles cocinándose venía de la cocina comunitaria, mezclándose con el aroma de productos de limpieza baratos. «¿Dónde está el niño?», preguntó Humberto, sintiéndose fuera de lugar en aquel ambiente tan distante de su mundo de salas de juntas y restaurantes 5 estrellas. «En el patio trasero», respondió doña Marisol. «Pidió hablar con usted a solas. Puedo llevarlo hasta allí». Mientras atravesaban el estrecho pasillo, Humberto notó que los niños lo observaban con curiosidad, pero sin miedo ni admiración, solo el tipo de interés genuino que hacía mucho tiempo no encontraba. En el patio cementado, Miguel estaba sentado en un banco de madera gastada bajo un viejo árbol de jacarandá.
Su rostro se iluminó sutilmente cuando vio a Humberto acercarse. «Vino», dijo el niño, como si hubiera alguna duda. «El hormigueo ocurrió», respondió Humberto sin rodeos. «Exactamente como dijiste. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo es esto posible?» Doña Marisol discretamente se retiró, dejándolos solos. «El cómo no es importante ahora», respondió Miguel. «Lo que importa es lo que esto significa. Puede ser curado completamente. En un año estará caminando normalmente, sin ninguna asistencia. Y el precio es reconstruir las jacarandas», completó Humberto, estudiando cuidadosamente el rostro del niño, buscando señales de manipulación o mentira. No encontró ninguna. «No es un precio, señor Velarde, es un equilibrio, una cura por otra. Sus piernas a cambio de cientos de hogares. Parece justo, ¿no?» Había algo en la manera como Miguel hablaba, la elección de palabras, la postura, la intensidad de la mirada, que desafiaba cualquier noción de que fuera un niño común. «¿Cómo sabes tanto sobre las jacarandas? Ni siquiera habías nacido cuando eso ocurrió». Miguel sonrió. «Sé sobre el limonero en el patio de la familia Mendoza. Sé sobre la puerta verde que don Raúl pintó con sus propias manos. Sé sobre el huerto que doña Carmela mantenía en el fondo, donde cultivaba las mejores hierbas aromáticas del barrio». Humberto sintió su boca secarse. Aquellos detalles nunca habían sido publicados, eran minucias que solo alguien familiarizado con la comunidad podría conocer. «Y sé que usted volvía de una reunión sobre otro proyecto de remoción en Rosarito cuando sufrió el accidente en la carretera escénica. Nadie más estaba en el coche. Era una noche de llovizna. Perdió el control en la curva del kilómetro 32. «¡Basta!» La voz de Humberto salió más alta de lo que pretendía. «¿Quién te contó esas cosas? ¿Quién está detrás de esto?» «Nadie está detrás de nada, señor Velarde. Estoy aquí para ofrecer una elección, no una amenaza». Miguel miró al cielo, donde nubes comenzaban a formarse. El universo busca equilibrio. Sus acciones rompieron muchas vidas. Ahora tiene la oportunidad de repararlas y, al hacerlo, repararse a sí mismo. ¿Y si me niego? Entonces nada cambia. El hormigueo desaparecerá y usted continuará como está. No habrá más oportunidades». Humberto respiró profundo, su cerebro estratega ya calculando costos, beneficios y alternativas. Reconstruir las jacarandas requerirá miles de millones, tierras, infraestructura, localizar familias dispersas hace años. Sería casi imposible. «Casi», enfatizó Miguel, «pero no completamente. Incluso si acepto, mi consejo administrativo nunca lo aprobaría. Los accionistas se rebelarían. Esos son obstáculos logísticos, no morales», respondió Miguel con una sabiduría desconcertante. «La elección sigue siendo suya. Permanecer como está, o comenzar un viaje de curación que irá más allá de sus piernas». Un silencio pesado se estableció entre ellos. A lo lejos, el sonido de niños jugando en el interior del albergue parecía subrayar el contraste entre la inocencia y las pesadas decisiones del mundo adulto. «Necesito pensar», dijo finalmente Humberto. «Naturalmente», concordó Miguel, «pero no por mucho tiempo. El universo tiene su propio ritmo». Cuando Humberto ya estaba girando para partir, el niño añadió: «Esta noche, el hormigueo será más fuerte, y mañana podrá mover ligeramente sus dedos. Es solo un atisbo de lo que puede recuperar». En el camino de regreso a la mansión, mientras Tadeo conducía en silencio, Humberto contemplaba la propuesta imposible. Reconstruir las jacarandas significaba no solo una inversión financiera astronómica, sino también admitir públicamente que el proyecto que había establecido su reputación como empresario implacable había sido un error. Sería una humillación sin precedentes. Sin embargo, la perspectiva de volver a caminar, algo que los mejores especialistas habían declarado imposible, era demasiado tentadora para ignorarla completamente. Esa noche, como Miguel había predicho, el hormigueo fue más intenso, y a la mañana siguiente, Humberto lloró nuevamente cuando, concentrando toda su fuerza de voluntad, logró mover ligeramente los dedos del pie derecho. Lo imposible estaba sucediendo, y necesitaba tomar una decisión. La sala de juntas en el piso 40 de Torre Velarde era un monumento al poder corporativo.
A través de las paredes de cristal, toda Tijuana se extendía como un mapa viviente, con el océano Pacífico brillando en el horizonte. 15 ejecutivos senior estaban sentados alrededor de la enorme mesa de caoba, todos en trajes impecables, todos con expresiones cuidadosamente neutrales que apenas ocultaban su aprensión. Cuando Humberto Velarde convocaba una reunión extraordinaria sin previo aviso, raramente eran buenas noticias. 3 meses habían pasado desde el encuentro con Miguel en el albergue. 3 meses de progreso físico constante e inexplicable. El hormigueo había evolucionado a sensibilidad plena y ahora Humberto podía mover ambos pies y comenzaba a sentir el retorno gradual de la sensibilidad en las piernas. Sus médicos estaban perplejos, hablando de remielinización espontánea y regeneración neural atípica, términos técnicos que apenas disfrazaban su completa incapacidad para explicar el fenómeno. Durante esos 3 meses, Humberto había visitado el albergue regularmente, pasando horas conversando con Miguel. El niño nunca repetía su oferta directamente, pero cada nuevo logro físico venía con un recordatorio silencioso del equilibrio que había mencionado. Ahora sentado a la cabecera de la mesa en su silla de ruedas, Humberto observaba los rostros de sus ejecutivos, hombres y mujeres que ejecutaban sus órdenes sin cuestionar durante años, personas que temblaban con su mera presencia. El proyecto Costa Dorada está cancelado, anunció sin preámbulos, con efecto inmediato. Un silencio aturdido cayó sobre la sala. El proyecto Costa Dorada era el emprendimiento más ambicioso de Grupo Velarde hasta el momento. Un complejo de lujo que incluiría centro comercial, torres empresariales y residenciales de alto nivel. Una inversión de $1.500 millones que prometía retornos récord y también implicaría la remoción de otra comunidad entera, aún mayor que las jacarandas. Renata Vizcarra, la directora financiera, fue la primera en recuperar la voz. Humberto, esto es imposible. Ya invertimos más de 200 millones en adquisición de terrenos y licencias. Los contratos están firmados. La maquinaria ya está en camino. Cancelen todo, respondió Humberto con la misma voz de acero que había construido su imperio. Y eso no es todo. Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas mientras Humberto continuaba. Iniciaremos un nuevo proyecto llamado Renacimiento Jacarandas. Vamos a localizar las 412 familias que fueron desplazadas de las jacarandas hace 6 años y construir para ellas nuevas casas, mejores que las originales, con escrituras regularizadas, infraestructura completa y un fondo de compensación para cada familia. Esta vez el silencio fue de pura incredulidad. Varios ejecutivos parecían estar preguntándose si su jefe había enloquecido completamente. Humberto, intervino Octavio Montaño, el director jurídico con extrema cautela. Entiendo el impulso filantrópico, pero aquel proyecto se concluyó legalmente. No tenemos ninguna obligación jurídica de... No estoy hablando de obligaciones jurídicas, Octavio, interrumpió Humberto. Estoy hablando de obligaciones morales. La palabra moral sonaba extraña, viniendo de Humberto Velarde, el hombre que una vez dijo en una entrevista que los escrúpulos son lujos que no se puede tener en el mundo de los negocios. Con todo respeto, insistió Renata claramente alarmada, esto destruirá el valor para los accionistas. Las acciones se desplomarán en cuanto se anuncie. Sin hablar de nuestra reputación en el mercado, nos verán como débiles. Humberto sonrió. Una sonrisa que ninguno de los presentes había visto antes. No era la sonrisa calculadora que precedía a un movimiento comercial devastador, ni la sonrisa fría con que cerraba negociaciones ventajosas. Era una sonrisa genuina, casi pacífica. Tal vez sea hora de que este grupo empresarial sea conocido por algo más que su capacidad de generar ganancias a cualquier costo, Renata. La reunión continuó por 2 horas más. Hubo argumentos, súplicas e incluso amenazas veladas de informar al Consejo de Accionistas. Pero al final, como siempre, la voluntad de Humberto Velarde prevaleció. El proyecto Costa Dorada estaba muerto. Renacimiento Jacarandas había nacido. Cuando todos se retiraron, visiblemente afectados, Humberto permaneció solo en la enorme sala de juntas. Con esfuerzo,
Maniobró su silla hasta las ventanas y contempló la ciudad que había ayudado a transformar. En algún lugar de aquella vasta extensión urbana estaban esparcidas 412 familias cuyas vidas había alterado con la misma facilidad con que firmaba un cheque. Y en algún lugar, entre edificios abandonados de la antigua zona industrial, un niño con ojos muy antiguos para su rostro joven esperaba que cumpliera su parte del trato. Humberto bajó la mirada hacia sus piernas. Con intensa concentración, logró levantar ligeramente el pie derecho del apoyo de la silla. Solo unos centímetros, por solo un segundo, pero fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. El milagro estaba ocurriendo, y con él, una transformación mucho más profunda que la mera recuperación física. Esa noche, mientras su equipo de investigadores privados comenzaba la monumental tarea de rastrear a las familias desplazadas de las jacarandas, Humberto se encontró reflexionando sobre una pregunta que Miguel le había hecho en su último encuentro. ¿Qué es más valioso, señor Velarde? ¿Recuperar sus piernas o recuperar su humanidad? En aquel momento, Humberto no tenía respuesta. Ahora comenzaba a entender que tal vez no eran dos cosas separadas después de todo. La casa estaba exactamente aquí, dijo Raúl Mendoza, señalando un espacio ahora ocupado por una tienda departamental en el resplandeciente Centro Comercial Pacífico. Construí esa casa con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, durante 15 años. Tenía un patio trasero donde mi esposa cultivaba hierbas y especias, y un limonero que plantamos cuando nació nuestro primer hijo. Humberto escuchaba en silencio, sentado en su silla de ruedas junto al hombre de 60 y tantos años, cuyo rostro curtido por el sol revelaba una vida de trabajo duro y dignidad inquebrantable. 6 meses habían pasado desde la cancelación del proyecto Costa Dorada. 6 meses de búsqueda incansable, de reconstruir historias fragmentadas, de rastrear familias dispersas por toda la ciudad y, en algunos casos, por todo el país. La familia Mendoza había sido la primera en ser localizada. Ahora vivían en un pequeño apartamento en la periferia de la ciudad, donde Raúl trabajaba como vigilante nocturno, mientras su esposa Carmela limpiaba casas para complementar el ingreso familiar. ¿Sabe qué extraño más, señor Velarde?, continuó Raúl, su voz mezclando nostalgia y resignación. No es la casa en sí, es la comunidad. Conocía a todos mis vecinos. Celebrábamos juntos los cumpleaños, Navidad, Día de Muertos. Cuando alguien enfermaba, todos ayudaban. Eso no se compra con dinero. Humberto asintió, sintiendo el peso de cada palabra. Durante esos meses, había escuchado historias similares repetidamente. Historias de pérdida que iban mucho más allá de las estructuras físicas. Pérdida de conexiones, de seguridad, de pertenencia. Señor Mendoza, dijo finalmente, entiendo que nada puede reemplazar lo que perdió, pero me gustaría mostrarle algo. Con un gesto, indicó a Tadeo que entregara a Raúl un sobre manila. El hombre lo abrió con cautelosa curiosidad. Dentro había planos arquitectónicos y un juego de llaves. Es su nueva casa, explicó Humberto. En el terreno que compramos en las afueras de la ciudad, 120 metros cuadrados, 3 dormitorios, patio trasero para su huerto, y ya plantamos un limonero. Raúl miró los planos con incredulidad, pasando las páginas con manos ligeramente temblorosas. Esto debe ser un error. No podemos pagar algo así. No necesita pagar, señor Mendoza. Es suya. Compensación por lo que perdió. Con escrituras a su nombre. El hombre levantó la mirada, sus ojos entrecerrados con desconfianza. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué ahora, después de 6 años? Era una pregunta justa, una que Humberto se había preparado para responder decenas de veces durante estos meses. Porque cometí un error, dijo simplemente, y porque nunca es tarde para intentar corregirlo. Raúl estudió su rostro, buscando señales de engaño o manipulación. No encontró ninguna. ¿Y los demás? ¿Mis vecinos? Estamos localizando a todos. Hasta ahora hemos encontrado a 183 familias de las 412. Cada una recibirá una casa similar, adaptada a sus necesidades específicas. El escepticismo en el rostro de Raúl comenzaba a mezclarse con un atisbo de esperanza.
¿Estaremos cerca unos de otros? ¿Como antes? Mejor que antes, aseguró Humberto. El nuevo desarrollo tendrá calles pavimentadas, plaza central, centro comunitario, escuela primaria. Lo llamaremos Nuevas Jacarandas. Raúl miró nuevamente las llaves en su mano callosa, como si esperara que desaparecieran en cualquier momento. ¿Cuándo podríamos verla? Ahora mismo, si quiere, respondió Humberto. Tadeo puede llevarnos. El viaje hasta el desarrollo en construcción transcurrió principalmente en silencio. Raúl miraba por la ventana del lujoso automóvil, ocasionalmente secándose una lágrima furtiva. Para él, esto debía parecer un sueño improbable tras años de resignación. Cuando llegaron, la actividad constructiva estaba en pleno apogeo. Decenas de casas en diferentes etapas de conclusión se extendían en un patrón ordenado. Trabajadores iban y venían cargando materiales, mientras ingenieros consultaban planos bajo carpas improvisadas. Tadeo ayudó a Humberto a descender de la camioneta, posicionándolo en su silla de ruedas. Su condición había mejorado notablemente. Ahora podía mover ambas piernas y ponerse de pie con apoyo por cortos periodos, pero aún usaba la silla para desplazamientos largos. «La suya es aquella de la esquina», indicó Humberto mientras avanzaban por el camino provisional. «La número 17». A medida que se acercaban, el rostro de Raúl se transformaba. La casa, pintada en un cálido tono terracota, tenía un porche frontal con espacio para una mecedora, amplias ventanas que permitirían la entrada de luz natural y, efectivamente, en el jardín trasero ya crecía un pequeño limonero. Raúl se detuvo ante la puerta principal, mirando la llave en su mano como si contuviera algún tipo de magia. Con movimientos lentos, casi reverentes, la insertó en la cerradura y giró. El clic del mecanismo resonó como un momento definitivo, no solo para Raúl Mendoza, sino también para Humberto Velarde, porque en ese preciso instante, mientras observaba al hombre dar su primer paso dentro de su nuevo hogar, Humberto sintió algo extraordinario. Sus piernas respondieron completamente por primera vez en 4 años. No solo un movimiento tentativo o un espasmo controlado, sino una conexión neural completa. Y comprendió con súbita claridad lo que Miguel había querido decir. Su curación no era simplemente física, estaba inextricablemente ligada a la reparación del daño que había causado. Esa noche, en la privacidad de su mansión, Humberto Velarde dio sus primeros pasos sin apoyo, tambaleantes, inseguros, pero completamente reales. Y mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro, supo que este era solo el comienzo de un camino mucho más largo y significativo que el simple acto de volver a caminar, porque para cada familia que regresaba a casa, algo dentro de él también regresaba, algo que había perdido mucho antes de perder la movilidad de sus piernas. Su humanidad, la transformación de Humberto Velarde, desconcertaba a todos quienes lo conocían. El implacable magnate de los negocios, famoso por su fría calculadora y su desprecio por lo que llamaba sentimentalismos improductivos, ahora pasaba sus días visitando familias, supervisando personalmente la construcción de nuevas jacarandas e incluso, para asombro de sus ejecutivos, cancelando proyectos lucrativos que consideraba éticamente cuestionables. Los rumores en los círculos empresariales iban desde teorías sobre alguna enfermedad terminal no revelada hasta especulaciones sobre una crisis espiritual tardía. Las acciones de Grupo Velarde habían caído un 18% desde el anuncio de la cancelación del proyecto Costa Dorada y el inicio de Renacimiento Jacarandas. Los accionistas estaban inquietos, los competidores perplejos y el consejo directivo al borde de la rebelión. Pero a Humberto no podría importarle menos. Cada semana que pasaba traía nuevos progresos en su recuperación física, directamente proporcionales a los avances en su proyecto de reparación. Ahora podía caminar distancias cortas con un bastón y los médicos, que continuaban sin explicación para su milagrosa recuperación, pronosticaban que en pocos meses podría prescindir incluso de ese apoyo. Sin embargo, algo lo inquietaba profundamente. Miguel, el catalizador de toda esta transformación, había desaparecido.
14 meses después de su primer encuentro en el parque, Humberto llegó al albergue Nuevo Amanecer para su visita semanal, solo para encontrar a doña Marisol con una expresión que mezclaba preocupación y resignación. «Se fue anoche», dijo la mujer, entregándole un sobre simple. «Dejó esto para usted». «¿Cómo que se fue? ¿A dónde?» Humberto sintió una alarma creciente. Durante estos meses, Miguel se había convertido en mucho más que el misterioso niño del parque. Era su guía, su confidente y de muchas maneras su conciencia externalizada. «No lo sé», respondió Marisol con la misma calma que la caracterizaba. «Miguel siempre fue diferente. Llegó a nosotros hace 3 años, solo, sin documentos, sin historia. Aceptamos niños en esas condiciones porque la alternativa es dejarlos en la calle. Pero siempre supe que un día partiría así como llegó». Humberto abrió el sobre con dedos ligeramente temblorosos. Dentro había una llave antigua y una nota escrita con la caligrafía sorprendentemente madura de Miguel. «La curación está casi completa, pero el círculo aún no se ha cerrado. Busque a la familia de la Casa Azul. La llave abre más que puertas. Su rancho en Valle de Guadalupe lo espera. M». Humberto sintió un escalofrío recorrer su columna. El rancho en Valle de Guadalupe, una propiedad familiar en las colinas vinícolas que había heredado de su abuelo y que raramente visitaba. ¿Cómo sabía Miguel sobre ella? Y más perturbador aún, la familia de la Casa Azul, los Domínguez. Miguel los había mencionado en su primer encuentro, pero Humberto no había logrado localizarlos a pesar de sus esfuerzos. Era una de las pocas familias que permanecían como un misterio en su búsqueda exhaustiva. ¿Dijo algo más? ¿Dio alguna pista sobre a dónde se dirigía?, preguntó a Marisol, tratando de mantener la calma. La mujer negó con la cabeza. «Solo mencionó que su trabajo aquí estaba casi terminado y que usted sabría qué hacer a continuación». Hizo una pausa antes de añadir: «Señor Velarde, no sé qué conexión existe entre usted y Miguel, pero ese niño nunca fue un niño común. Aquí sucedieron cosas que no puedo explicar durante su estancia. Niños enfermos que mejoraban inexplicablemente después de pasar tiempo con él. Personas con dolores crónicos que encontraban alivio repentino». Humberto asintió lentamente. No era la primera vez que escuchaba historias similares, aunque Miguel siempre evitaba hablar directamente sobre el asunto. «Necesito encontrarlo», dijo finalmente. «Quizás», respondió Marisol con tranquila sabiduría, «no se trata de encontrar a Miguel, sino de encontrar lo que él quería que usted descubriera». Las palabras resonaron en la mente de Humberto durante todo el camino de regreso a su oficina. Una vez allí, convocó a Ulises Haro, el investigador privado que dirigía la búsqueda de las familias desplazadas. «Necesito todo lo que pueda encontrar sobre la familia Domínguez», ordenó. Eduardo y Lucía Domínguez tenían una casa azul en Las Jacarandas y 2 hijos, Javier y Sofía. Ulises tomó notas rápidamente. «¿Alguna otra información que pueda ayudar en la búsqueda?». Humberto vaciló, consciente de lo poco que realmente sabía. «La casa tenía una puerta de hierro forjado, por lo que me dijeron, y recordó algo que Miguel había mencionado en una de sus conversaciones. Creo que el hijo, Javier, puede ser médico ahora, o estudiante de medicina». «Entendido. Comenzaré a trabajar en esto de inmediato». 3 días después, Ulises regresó con una carpeta delgada. Su expresión ya indicaba que las noticias no eran buenas. «Los encontré», dijo sin preámbulos, «pero temo que no es lo que esperábamos». Según el informe, Eduardo Domínguez se había quitado la vida 6 meses después del desalojo, incapaz de soportar la pérdida de la casa que había sido el proyecto de su vida. Lucía, su esposa, había fallecido 2 años después de neumonía maltratada en un hospital público, debilitada por las condiciones precarias en que vivían. La hija menor, Sofía, había fallecido de leucemia a los 8 años en un albergue temporal similar al Nuevo Amanecer, donde la familia había terminado después de agotar sus escasos recursos. Quedaba solo un sobreviviente, Javier Domínguez. Y efectivamente, como Miguel había sugerido, era médico, o más precisamente, estaba completando su residencia en oncología pediátrica en el Hospital General de Tijuana. Humberto cerró la carpeta
sintiendo una náusea que nada tenía que ver con su condición física. Por primera vez, enfrentaba las consecuencias humanas reales, individualizadas y concretas, de decisiones que había tomado desde el confort aséptico de salas de juntas corporativas. Una familia entera destruida, no como estadística, no como daño colateral del progreso, sino como personas con nombres, rostros, sueños y sufrimientos específicos. ¿Dónde puedo encontrar a Javier Domínguez?, preguntó su voz apenas audible. Ulises consultó sus notas. Trabaja principalmente en el turno de la tarde en el Hospital General. Vive en un pequeño apartamento cerca del campus médico. Humberto asintió, tomando una decisión. Concierte una reunión. No diga quién soy, solo que alguien quiere hablar sobre su familia. El investigador pareció incómodo. Señor Velarde, debo advertirle, verifiqué sus antecedentes. El doctor Domínguez ha expresado públicamente su animosidad hacia usted y su empresa. Ha participado en protestas contra emprendimientos urbanos similares al que desplazó a su familia. Podría ser un encuentro volátil. Lo imagino, respondió Humberto, sintiendo el peso de la llave que Miguel le había dejado en su bolsillo. Pero es un encuentro necesario. Esa noche, mientras contemplaba la fotografía de Javier Domínguez incluida en el informe, un joven de poco más de 20 años, con ojos intensos y una determinación visible, incluso en una imagen estática, Humberto comprendió que estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de su transformación, porque una cosa era reconstruir casas y comunidades. Otra muy diferente era mirar a los ojos del hombre cuya familia había sido destruida por sus decisiones, y pedirle, de alguna forma, perdón. La oficina de la Fundación Renacimiento, establecida por Humberto para gestionar el proyecto de reconstrucción, ocupaba un modesto edificio cerca del desarrollo en construcción. Nada que ver con las lujosas instalaciones corporativas de Grupo Velarde. Aquí no había mármol italiano ni arte contemporáneo valorado en millones, sino paredes de colores cálidos, muebles funcionales y fotografías enmarcadas que documentaban el progreso de las familias reubicadas. Humberto esperaba nerviosamente, golpeando su bastón en el suelo en un ritmo irregular. Habían pasado 20 meses desde aquel primer encuentro con Miguel en el parque. 20 meses de transformación física y espiritual. Ahora podía caminar casi normalmente, aunque continuaba utilizando el bastón para trayectos largos o cuando se sentía fatigado. Pero ningún desafío durante ese periodo se comparaba al que estaba a punto de enfrentar. La puerta se abrió y su asistente anunció: «El doctor Domínguez está aquí, señor Velarde». Humberto se levantó, apoyándose ligeramente en su bastón, y asintió. «Hágalo pasar, por favor». El hombre que entró tenía la misma intensidad que Humberto había observado en la fotografía, pero amplificada por una presencia que ninguna imagen podría capturar. Alto, delgado, con cabello negro ligeramente despeinado y ojeras que hablaban de largos turnos hospitalarios. Vestía simplemente jeans, camisa azul bajo un blazer casual y el inconfundible estetoscopio asomando del bolsillo. «Doctor Domínguez», saludó Humberto extendiendo la mano. «Gracias por venir». Javier no aceptó la mano ofrecida. En lugar de eso, permaneció inmóvil, sus ojos oscuros estudiando al hombre frente a él con una mezcla de incredulidad y furia apenas contenida. «¿Humberto Velarde?» Su voz era controlada, pero vibraba de emoción reprimida. ¿El mismo Humberto Velarde que destruyó las jacarandas? ¿Que destruyó a mi familia? «Sí», respondió Humberto simplemente, bajando la mano rechazada. «Soy yo». ¿Qué clase de broma cruel es esta? Javier dio un paso atrás, como si la mera proximidad a Humberto fuera contaminante. Me dijeron que alguien quería hablar sobre mi familia. Nunca imaginé que sería el hombre responsable de su destrucción. No es una broma, doctor Domínguez, y entiendo perfectamente su reacción. En su lugar, yo probablemente ni siquiera habría venido. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué podría querer de mí? Humberto indicó las sillas frente a su escritorio. «Por favor, siéntese, prometo que tiene sentido». Javier permaneció de pie, pero Humberto notó que su curiosidad comenzaba a competir con su hostilidad. El joven médico observó la oficina, las fotografías en las paredes, el bastón en que Humberto se apoyaba ligeramente. 5 minutos,
concedió finalmente. Y solo porque quiero entender qué pretende con esto. Humberto asintió y comenzó a hablar. Le contó sobre el accidente que lo dejó paralizado 4 años antes, sobre el misterioso niño en el parque que parecía conocer detalles imposibles sobre su vida, sobre la recuperación inexplicable que comenzó exactamente cuando empezó a buscar y compensar a las familias desplazadas. A medida que la historia avanzaba, la expresión de Javier transitaba de la hostilidad a la incredulidad y finalmente a una cautela intrigada. ¿Espera que crea que un niño misterioso lo curó a cambio de la reconstrucción de lo que destruyó? Preguntó cuando Humberto terminó su relato. No espero que crea nada, doctor Domínguez. Solo estoy contando lo que sucedió, lo que continúa sucediendo. ¿Y por qué contactarme específicamente a mí? Hay cientos de familias afectadas. Humberto sacó del bolsillo la nota de Miguel, porque él mencionó específicamente a su familia, la familia de la Casa Azul con la puerta de hierro forjado, y porque usted es el único sobreviviente. Javier tomó la nota, leyéndola con el ceño fruncido. Esta llave, ¿qué abre? Mi rancho en Valle de Guadalupe, una propiedad familiar que raramente visito. Miguel desapareció hace 6 meses. Dejó esta llave y esta nota. Desde entonces he intentado encontrar a su familia. ¿Y ahora qué? ¿Espera que acepte algún tipo de compensación y lo absuelva de culpa? ¿Que todo se ha olvidado? Humberto negó con la cabeza. No, Javier. No espero absolución ni olvido. Lo que hice, lo que mi empresa hizo, es imperdonable, especialmente en el caso de su familia. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero si puedo hacer algo, cualquier cosa, para al menos intentar compensar mínimamente el daño causado. Javier lo estudió por un largo momento, como evaluando su sinceridad. Finalmente, habló con voz baja. Mi padre se ahorcó en el baño de un albergue temporal, señor Velarde. Mi madre murió tosiendo sangre en una clínica pública donde ni siquiera había antibióticos adecuados. Y mi hermana, su voz falló ligeramente. Sofía tenía 8 años cuando la leucemia la consumió. Yo estaba en mi 2.º año de medicina. Sabía lo que necesitaba, pero no podíamos pagarlo. No después de perderlo todo. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Humberto. No había respuesta posible, ninguna justificación, ningún consuelo que pudiera ofrecer. Lo siento mucho, dijo finalmente, sabiendo cuán inadecuadas sonaban esas palabras. No hay nada que pueda decir o hacer que cambie lo ocurrido, pero necesitaba verlo cara a cara. Necesitaba que supiera que estoy tratando de reparar al menos parte del daño. Javier permaneció en silencio, su mirada perdida en algún punto distante. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado sutilmente. Este niño que menciona, Miguel, ¿cómo es físicamente? La pregunta sorprendió a Humberto. Aproximadamente 10 años. Delgado, cabello oscuro, piel morena clara, pero sus ojos tienen algo especial, como si fueran mucho más viejos que el resto de él. Javier sacó su teléfono, buscó algo, y entonces lo giró para mostrar una fotografía a Humberto. ¿Es él? Humberto sintió el aire dejar sus pulmones. La fotografía mostraba a Miguel, inconfundiblemente, sentado junto a una cama hospitalaria donde yacía una niña pequeña, claramente enferma. Sí, es él. ¿Cómo cos? Ha estado visitando el área pediátrica del hospital en los últimos meses, explicó Javier. Nadie sabe exactamente cómo entra. Los guardias nunca lo ven, pero los niños hablan de él. Un niño que viene de noche, que sostiene sus manos y les cuenta historias. Después de sus visitas, muchos reportan mejorías inexplicables. Hizo una pausa significativa, especialmente los casos de cáncer infantil, como el de mi hermana. Humberto sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cree que existe una conexión? No lo sé, admitió Javier. Como médico debería descartar todo esto como coincidencias o sugestión, pero he visto demasiadas coincidencias últimamente. Se produjo un silencio pensativo, ambos hombres procesando las implicaciones de lo que estaban discutiendo. El rancho en Valle de Guadalupe, dijo finalmente Javier. ¿Dónde queda exactamente? En el Valle Vinícola, a unos 90 kilómetros de aquí. Era de mi abuelo.
Un lugar tranquilo, alejado de todo, con un lago natural y bosques antiguos. Javier miró nuevamente la llave y la nota. Deberíamos ir, juntos. La propuesta tomó a Humberto por sorpresa. ¿Estás seguro? Hace media hora apenas podía soportar estar en la misma habitación que yo. Y parte de mí aún no puede, admitió Javier con franqueza. Pero hay algo mayor sucediendo aquí, algo que trasciende mi dolor personal y su culpa. Necesito entender qué es. Humberto asintió lentamente. Partiremos mañana al amanecer, si le parece bien. Mientras observaba a Javier salir de la oficina, Humberto no podía dejar de sentir que estaban acercándose al final de un camino que había comenzado mucho antes de aquel encuentro en el parque. Un camino cuyo destino final aún no podía vislumbrar, pero que de alguna forma cambiaría todo para siempre. Y en algún lugar, tal vez en aquel rancho en Valle de Guadalupe, Miguel esperaba para completar el círculo que había iniciado. El rancho se alzaba como un sueño de otra época, entre los viñedos del Valle de Guadalupe. Construido con piedra local y madera noble, su arquitectura colonial se integraba armoniosamente al paisaje montañoso. Un camino de grava conducía desde la carretera principal hasta la casa principal, flanqueado por setos bien cuidados que contrastaban con el abandono parcial del resto de la propiedad. Humberto conducía personalmente, algo que no hacía desde antes del accidente. Javier iba en el asiento del pasajero, mayormente silencioso durante el trayecto de 90 minutos, perdido en sus propios pensamientos. La tensión entre ellos no había desaparecido, pero había evolucionado hacia algo más complejo que el simple antagonismo. Mi abuelo amaba este lugar, comentó Humberto mientras estacionaba frente a la casa. Venía aquí para escapar del ruido de la ciudad. Decía que podía escuchar sus propios pensamientos. Javier observó la propiedad con una expresión indescifrable. Es hermoso, admitió finalmente. Pacífico. Descendieron del vehículo, Humberto apoyándose ligeramente en su bastón. El aire de la montaña era fresco y limpio, cargado con el aroma de pinos y tierra húmeda. El único sonido era el canto ocasional de pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Humberto sacó la llave que Miguel le había dejado. Era antigua, de hierro forjado con un diseño elaborado en el mango que no correspondía a ninguna cerradura moderna. Sin embargo, se adaptó perfectamente a la puerta principal del rancho. El interior estaba sorprendentemente bien conservado para una casa que raramente era visitada. Los muebles antiguos estaban cubiertos con sábanas blancas para protegerlos del polvo, pero no había señales del deterioro que sería esperado. Era como si alguien hubiera cuidado regularmente del lugar. ¿Viene gente a limpiar?, preguntó Javier, notando lo mismo que Humberto. Tengo un capataz que supervisa la propiedad cada 2 semanas, pero esto... Humberto miró alrededor. Esto parece más reciente. Recorrieron las habitaciones principales de la planta baja, la sala de estar con su chimenea de piedra, el comedor con la larga mesa de roble, la biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo. Todo parecía estar esperándolos, como si la casa misma hubiera sido preparada para su llegada. Fue en la biblioteca donde encontraron la primera señal. Sobre el antiguo escritorio había un libro abierto con una página marcada. Javier se acercó primero, inclinándose para ver mejor. «Es un álbum de fotografías», dijo, su voz repentinamente tensa. Humberto se acercó. Efectivamente, era un antiguo álbum familiar, de aquellos con páginas gruesas y fotografías en blanco y negro, protegidas por plásticos amarillentos. La página marcada mostraba una imagen que hizo que ambos hombres contuvieran la respiración. 2 niños, aproximadamente de la misma edad, posando frente a este mismo rancho. Uno era claramente Humberto, con no más de 12 años. El otro, «Es mi padre», susurró Javier, tocando la fotografía con dedos temblorosos. «Eduardo Domínguez». «Pero, ¿cómo es posible? Mi padre nunca mencionó conocerlo a usted o a su familia». Humberto sintió el mundo comenzar a girar a su alrededor. Recordaba vagamente esta fotografía, tomada durante unas vacaciones de verano, cuando su abuelo aún vivía. El otro niño era el hijo del capataz que cuidaba del rancho en aquella época. «Domínguez», murmuró, tratando de recordar. El apellido del capataz era Domínguez. Tu padre trabajó aquí?»
¿En este rancho? Mi padre trabajó en muchos lugares cuando era joven, respondió Javier, aún mirando la fotografía con incredulidad. Pero nunca mencionó este lugar específicamente. Continuaron hojeando las páginas del álbum. Había más fotografías de los dos niños, pescando en el lago, montando a caballo, construyendo una casa en el árbol, evidencia innegable de una amistad infantil que Humberto había olvidado completamente. Mi padre despidió al capataz cuando yo tenía unos 13 años, recordó Humberto, fragmentos de memoria regresando lentamente. Hubo algún tipo de desacuerdo. No recuerdo los detalles, era muy joven. Y años después, sin reconocer el nombre ni la conexión, ordenaste el desalojo que destruyó a su familia. Mi familia, completó Javier, su voz mezclando asombro e indignación. El círculo se cierra. Continuaron explorando el rancho, cada habitación revelando nuevas conexiones previamente invisibles. En un dormitorio, encontraron periódicos antiguos con artículos sobre el desarrollo del Centro Comercial Pacífico, cuidadosamente recortados y archivados. En otro, documentos sobre la familia Domínguez, certificados de nacimiento, fotografías de la Casa Azul en las Jacarandas, incluso el diagnóstico médico de Sofía, la hermana de Javier. Era como si alguien hubiera construido meticulosamente un caso, conectando todos los puntos entre la infancia compartida de Humberto y Eduardo Domínguez y la tragedia que los reconectaría décadas después. ¿Quién hizo todo esto?, preguntó Javier, visiblemente perturbado. ¿Miguel? ¿Cómo podría un niño de 10 años acceder a todos estos documentos, organizar todo esto? Humberto no tenía respuesta. Cada nuevo descubrimiento solo profundizaba el misterio en vez de resolverlo. Finalmente llegaron al último dormitorio del segundo piso, una pequeña habitación con vista al viñedo. La puerta estaba cerrada, pero la misma llave que había abierto la entrada principal funcionó también aquí. Lo que encontraron dentro los dejó sin palabras. Las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles, representaciones de las jacarandas, del hospital, de la familia Domínguez, de Humberto en su silla de ruedas, de nuevas jacarandas en construcción. Era como si toda la historia hubiera sido documentada por la mano de un niño. Y en el centro de la habitación, sobre una pequeña mesa de madera, había un sobre con dos nombres escritos, Humberto y Javier. Con manos ligeramente temblorosas, Humberto lo abrió. Dentro había una carta y una fotografía. La fotografía mostraba a una niña de unos 8 años en una cama hospitalaria. Era claramente Sofía, la hermana de Javier, en las etapas finales de su enfermedad. Pero lo que hizo que ambos hombres contuvieran la respiración fue la figura sentada junto a ella. Miguel, exactamente como aparecía ahora, a pesar de que la fotografía había sido tomada casi 10 años antes. Javier tomó la fotografía con manos temblorosas. «Esto es imposible», susurró. «Recuerdo este día. Era una semana antes de que Sofía nos dejara, pero no había ningún niño con ella. Estaba sola cuando tomé esta foto». Humberto desdobló la carta y comenzó a leerla en voz alta. Humberto y Javier. Si están leyendo esto juntos, significa que el círculo está casi completo. No soy lo que parezco, nunca lo fui. Mi propósito siempre fue restaurar el equilibrio roto por acciones pasadas y crear un puente entre almas separadas por el dolor. Humberto, tu curación física era solo el comienzo. La verdadera curación está en reconectarte con tu humanidad perdida y reparar el daño causado, no solo a las 412 familias, sino especialmente a la familia que una vez estuvo conectada a la tuya. Javier, tu misión de curar a otros nació del dolor de no poder salvar a tu hermana. Ese dolor te transformó en el médico extraordinario que eres, pero también creó una barrera alrededor de tu corazón. Lo que ninguno de ustedes sabe es que están conectados por más que una amistad infantil olvidada o un desalojo trágico. La verdad final los aguarda en el cajón del escritorio de esta habitación. Cuando la descubran, entenderán por qué sus caminos necesitaban cruzarse nuevamente y por qué el poder de curar no es solo mío, sino que siempre estuvo dentro de ambos. No me busquen. Mi tiempo en esta forma está llegando a su fin. Pero recuerden, el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de trascender el dolor, el tiempo e incluso la muerte. Miguel,
Las manos de Humberto temblaban cuando terminó de leer. Javier había quedado completamente inmóvil, su mirada fija en la fotografía de su hermana. Con movimientos lentos, casi reverentes, Humberto se acercó al escritorio y abrió el cajón indicado en la carta. Dentro había un sobre amarillento, descolorido por el tiempo. Al abrirlo, encontró un documento legal que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Un certificado de nacimiento a nombre de Javier Velarde, fechado 27 años atrás. Y junto a él, una carta escrita a mano por una mujer llamada Jimena Vizcarra, secretaria personal de Humberto durante sus primeros años en la empresa, explicando cómo había entregado en adopción al hijo que concibió con su joven jefe sin que éste jamás lo supiera. El niño había sido adoptado por una familia de apellido Domínguez. «Dios mío», murmuró Humberto, sintiendo las piernas fallar a pesar de su recuperación. Javier tomó los documentos, leyéndolos con expresión incrédula. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de una emoción imposible de nombrar. «Eres mi padre», dijo simplemente, su voz apenas audible. «El hombre que destruyó a mi familia adoptiva es mi padre biológico». En ese momento algo extraordinario sucedió. Una luz dorada comenzó a filtrarse por las ventanas, más intensa que el sol poniente, bañando la habitación en un resplandor casi sobrenatural. Y allí, en el umbral de la puerta, apareció Miguel. Pero no como el niño de 10 años que ambos conocían, sino como un joven de unos 20 años, su figura emanando una luminosidad que no parecía de este mundo. «El círculo está completo», dijo con una voz que resonaba con una profundidad imposible en alguien tan joven. «La curación puede finalmente comenzar». El sol naciente de Tijuana bañaba el hospital infantil con una luz dorada que parecía bendecir el moderno edificio de vidrio y acero. No era un hospital cualquiera. Era el centro de tratamiento e investigación de enfermedades autoinmunes infantiles más avanzado de América Latina, inaugurado exactamente un año después de aquel día extraordinario en el rancho. En la entrada principal, una placa de bronce anunciaba: «Fundación Sofía Domínguez, curando cuerpos, reconectando almas». Y debajo, en letras más pequeñas: «En memoria de todos los niños cuyas vidas fueron interrumpidas demasiado pronto». En el jardín terapéutico interno, diseñado para que los pequeños pacientes pudieran disfrutar del aire libre, incluso durante tratamientos prolongados, Humberto Velarde caminaba sin bastón al lado de su hijo, el doctor Javier Velarde Domínguez, director médico del centro. 2 años habían pasado desde la revelación en el rancho. 2 años de reconciliación, de curación mutua, de reconstrucción no solo de las jacarandas, ahora completamente habitada por las familias originales en casas mucho mejores que las anteriores, sino también de la relación entre un padre y el hijo que nunca supo que tenía. «Los resultados del nuevo protocolo son extraordinarios», comentaba Javier mientras revisaba datos en su tablet. «Alcanzamos una tasa de remisión del 78% en casos que eran considerados terminales. La comunidad médica internacional está perpleja». Humberto sonrió, observando a los niños que jugaban en el área segura del jardín, sus rostros iluminados por sonrisas que contrastaban con los tubos de quimioterapia que algunos aún llevaban conectados. «¿Conseguiste explicarles cómo funciona exactamente?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Javier negó con la cabeza. «Les digo que es una combinación innovadora de inmunoterapia y tratamientos experimentales». «Lo cual es técnicamente cierto», bajó la voz. «No puedo exactamente explicar qué parte del protocolo incluye mis manos sobre el paciente, canalizando una energía que ni yo mismo comprendo completamente». Desde aquella tarde en el rancho, cuando Miguel se manifestó en su forma luminosa, Javier descubrió que poseía el mismo don curativo, un poder que se intensificaba con cada vida que tocaba, con cada niño que salvaba. Un poder que, según Miguel, había estado latente en él desde el nacimiento, esperando el momento en que padre e hijo se reconocieran mutuamente para manifestarse plenamente. «¿Has tenido noticias de él?», preguntó Humberto, sabiendo que Javier entendería a quién se refería. «No directamente», respondió Javier, «pero los niños siguen hablando de un visitante nocturno, una presencia luminosa que los conforta
y les cuenta historias sobre un mundo donde no existe el dolor. Continuaron caminando en silencio contemplativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La transformación de ambos durante estos 2 años había sido tan profunda como inexplicable para quienes no conocían la verdadera historia. Humberto había cedido el control de Grupo Velarde a un consejo directivo progresista, dedicando su fortuna y energías a proyectos de desarrollo urbano ético y ayuda comunitaria. Javier había abandonado su prometedora carrera en el Hospital General para dirigir este centro especializado donde podía utilizar sus dones, tanto médicos como inexplicables, para salvar vidas que la medicina convencional consideraba perdidas. «Padre», dijo Javier repentinamente, usando la palabra que aún sonaba nueva en sus labios, ¿crees que algún día entenderemos completamente lo que sucedió? ¿Quién o qué era realmente Miguel? Humberto contempló la pregunta por un momento, observando a un pequeño paciente que construía un castillo de arena en el área de recreación. El niño, completamente calvo por la quimioterapia pero con ojos brillantes de vida, levantó la mirada y los saludó con una sonrisa que iluminaba todo el jardín. «Creo que algunas preguntas no necesitan respuestas completas», respondió finalmente. «Lo importante es que, sea lo que sea que haya sucedido, nos transformó. Nos permitió reparar lo que estaba roto, en las vidas de otros y en nosotros mismos». Javier asintió, comprendiendo la sabiduría en las palabras de su padre. «A veces pienso en lo que dijo en su carta. El amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de trascender el dolor, el tiempo e incluso la muerte». «Y tenía razón», confirmó Humberto. «Mira a tu alrededor. Este hospital, los niños que salvamos, nuevas jacarandas, nuestra relación. Todo nació de una cadena de eventos iniciada con dolor y pérdida, pero transformada en algo hermoso a través del amor y el perdón». Se detuvieron ante una pequeña fuente en el centro del jardín. El agua cristalina caía en suaves cascadas, creando un sonido relajante que invitaba a la reflexión. En el centro de la fuente, una escultura de bronce mostraba a un niño con los brazos abiertos, como abrazando al mundo. No era una representación exacta de Miguel. Humberto había sido cuidadoso con eso, pero capturaba la esencia de lo que él había significado en sus vidas. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Javier con una sonrisa significativa. «¿Cómo olvidarlo?», respondió Humberto. «Exactamente 2 años desde nuestro encuentro en el rancho, y exactamente 3 años desde aquel día en el parque cuando todo comenzó». Javier asintió, sacando algo del bolsillo, la antigua llave que Miguel les había dejado. La conservaban como recuerdo tangible de que lo imposible a veces sucede, de que los milagros existen cuando el amor y el arrepentimiento sincero abren puertas que parecían cerradas para siempre. «Deberíamos visitar el rancho este fin de semana», sugirió Javier. «Llevar a los niños del centro que estén suficientemente recuperados, el aire del valle les haría bien». «Suena perfecto», concordó Humberto, sintiendo un calor que ya no lo sorprendía. Aquella sensación de plenitud, de propósito, de conexión profunda con algo mayor que él mismo, se había convertido en su estado natural desde aquel día transformador. Mientras caminaban hacia la salida del jardín, uno de los niños corrió hacia ellos. Era Mateo, un pequeño de 6 años que había llegado al centro con un diagnóstico terminal de leucemia linfoblástica aguda y que ahora, apenas 3 meses después, presentaba una remisión que desconcertaba a los médicos convencionales. «Doctor Javier, señor Humberto», exclamó con entusiasmo infantil. «Miren lo que dibujé». Les mostró un dibujo colorido, 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol radiante. Una era claramente Javier con su bata blanca, otra Humberto, y la tercera, «¿Quién es él, Mateo?», preguntó Humberto, aunque ya conocía la respuesta. «Es mi amigo».